Hola a todos, bienvenidos. Estamos en un nuevo vídeo tutorial. Estamos en Geografía de segundo de bachillerato y bueno, vamos a ver hoy el punto número 2 que hace referencia a la energía final. Estamos en el tema número 5, recordamos, de espacios industriales y bueno, a continuación vamos a tratar el epígrafe número 2 que explica los aspectos más importantes de la energía final. ¿De acuerdo? A grandes rasgos y para comenzar, la energía final se obtiene a través de, digamos, la transformación de fuentes de energía primaria en formas de energía, es decir, en la adaptación de estas fuentes primarias para ser utilizadas por los consumidores a nivel de transporte, de electricidad, industria, hogares y otras actividades económicas de muy diversa índole. La producción final en España básicamente se centra en dos aspectos, ¿no? Por un lado, los productos petrolíferos y la electricidad y además también en una cierta distancia en la actualidad nos encontramos con el carbón para el uso directo, gas natural, energías renovables de uso no eléctrico y demás, ¿no? En cuanto a los productos petrolíferos, en primer lugar, debemos de comentar que se derivan efectivamente del petróleo y que están principalmente destinados tanto al transporte como a la industria. Mediante refinerías, mediante industrias petroquímicas se obtiene este material, esta fuente prima y sobre todo productos, ¿no?, de gran valor. Sabemos que vivimos en el mundo del petróleo, ¿no? No sabemos hasta cuándo va a durar, se han hecho. Por su parte, la electricidad destinada a aspectos como mover motores, producir calor o frío, iluminación, transmisión de información a través de la electricidad, se centra básicamente en estos tipos de centrales, los que vamos a enumerar a continuación, para su producción. Por un lado, las centrales térmicas que, bueno, a través del vapor y el movimiento de una turbina genera esta electricidad. Por otro lado, las centrales nucleares, mediante en este caso la fisión del uranio y su enriquecimiento. También las centrales hidroeléctricas y eólicas, donde la turbina mueve directamente, ya sea con la fuerza del agua o con la del viento. Y en último lugar nos encontramos con las fotovoltaicas, donde la luz solar, en este caso, se convierte directamente en electricidad. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de ellas. Ya sabemos que las centrales térmicas y nucleares, pues bueno, están un poco estancadas, incluso en el caso de las nucleares, pues están totalmente paralizadas, no se pueden construir más desde mitad de los 80. La hidroeléctrica continúa siendo una gran fuente de energía, efectivamente. Tanto la eólica, por un lado, como por otro lado la fotovoltaica son las, digamos, las energías del futuro, más bien del presente, pero bueno, aquí ya sabemos que se entremezclan, ¿no?, intereses de toda índole, desde intereses políticos hasta intereses económicos, intereses también del sector y bueno, actualmente hay cierto estancamiento por el tema de la crisis económica y por la fuerte inversión, aparte de lo que siempre comentamos, ¿no?, ese gran lobby de presión, ¿no?, que son las eléctricas, no solamente las españolas, sino a nivel mundial. Fijémonos ahora por un segundo en este gráfico que tenemos. Bueno, es un gráfico de líneas múltiples y muestra la producción de electricidad en España por tipos de centrales entre finales del siglo XIX, 1890, hasta la actualidad. Ya sabemos que la electricidad es esa forma, ¿no?, de generar energía obtenida a través de las diferentes diversas fuentes de energía primaria y que proporciona, bueno, estas aplicaciones, ¿no?, que son tan útiles en la actualidad, ¿no?, como es la iluminación, el movimiento de motores, la producción de calor, transmisión de información y demás. Ya lo hemos comentado anteriormente, pero para comentar este gráfico también sería necesario. Vamos a dividir, y lo veremos claramente, cómo a través de estas fases, ¿no?, han ido evolucionando bueno, la producción de la energía final, ¿no? En primer lugar, hasta 1900 la producción de electricidad era más bien escasa. Había mucha dificultad para transportar todos estos materiales por las largas distancias, por el desarrollo todavía
no completo de muchas infraestructuras y la mayor parte de la energía final iba destinada tanto al, al consumo, en este caso de pequeñas centrales térmicas y sobre todo a nivel de iluminación de cascos urbanos interiores, barrios urbanos, casas adineradas y ya sabemos, ¿no?, que el primer suministro eléctrico se dio en Barcelona en 1875, mientras que después en 1878 Madrid. La segunda parte que habría que analizar en este caso del gráfico, y también tiene cierta curva, ¿no? Vemos como poco a poco va adquiriendo una mayor importancia el consumo de energía, es entre 1901 y 1935, donde ya se ve un fuerte crecimiento, gracias sobre todo a las centrales hidroeléctricas, también destinadas a este alumbrado ciudadano. Entre el 35 y el 45 ya sabemos que nos encontramos en un contexto muy difícil, contexto de guerra, contexto de posguerra, autarquía, y bueno, el incremento se vio frenado en este caso, hubo cierta moderación a nivel de producción eléctrico a causa de diversos factores como por ejemplo la destrucción de las diferentes instalaciones y del mismo modo también hubieron restricciones, ¿no?, para, digamos, este consumo que se viera un poco apaciguado por las necesidades, ¿no?, del país. Entre el 45 y el 65 la producción hidroeléctrica sí que es cierto que se mantuvo su predominio, sobre todo por esa política, ¿no?, de construcción de numerosos embalses, ¿no?, que el general Franco impuso, ¿no?, en su régimen, y se incrementó también la producción térmica que utilizaba básicamente carbón. Es un poco la época dorada, ¿no?, de la minería y demás. ¿Dónde vamos a encontrar el primer gran salto, el primer gran cambio entre el 65 y el 75? Digamos, es una década prodigiosa, ¿no?, para la producción eléctrica. Se atiende un incremento de la demanda, ¿no?, generado por ese fuerte desarrollo industrial y urbano, por el consumo de los hogares, así como de un factor muy importante que es la generalización y el uso de electrodomésticos, a saber, frigoríficos, lavadoras, televisores, ¿de acuerdo? Se multiplican las centrales térmicas y por primera vez se construyen las primeras centrales nucleares, ¿no?, a partir de 1968. Entre el 75 y el 85 la crisis del petróleo va también de nuevo a moderar el incremento de producción eléctrica, a reducir la dependencia del crudo mediante una disminución de la utilización de las centrales de fuel, y es entre el 85 y el 2010 donde vamos a encontrar de nuevo ese avance en la producción eléctrica impulsada por el crecimiento económico y también por, digamos, la entrada de España a la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, va a ser también una época de bastante, digamos, aumento de la producción, de la productividad. Desde entonces ya sabemos que la energía nuclear está vetada o por lo menos paralizada, ¿no? Hay una moratoria nuclear de 1987 donde se paralizan todos los programas de construcción de nuevas centrales y bueno, aquí también hay un gran debate si nucleares sí, nucleares no, el peligro que entrañan, si son realmente productivas, etc. Finalmente, y con esto acabamos este repaso al gráfico, que es bastante orientativo, ¿no? Desde 2010, esta producción eléctrica desciende sobre todo de nuevo a la crisis económica, ¿no?, que azota desde 2007 y que, bueno, reduce la demanda, ya sabemos, a nivel industrial, ¿no? Muchas empresas cierran, de los hogares. Ahora se ha incorporado ese nuevo concepto, ¿no?, bastante discutible, pero al fin y al cabo un concepto que sobre todo se ha acuñado en medios de comunicación, como es el de la pobreza energética, y también debido en este caso a la producción térmica, lo podemos comprobar, ¿no?, a ese descenso del uso del carbón, disminución del fuel de las centrales, ¿no?, y lo que sí que se va a intentar incrementar, aunque también vuelve a sufrir un gran parón, ¿no?, por el tema de falta de dinero en la construcción de infraestructuras, son las energías llamadas renovables o energías alternativas como la eólica, la solar o la biomasa. A continuación observamos otro gráfico, en este caso es el de consumo de energía final por sectores entre el 75 y el 2013, y también podemos observar cómo poco a poco la industria, el consumo de energía va perdiendo
papel en favor sobre todo de los transportes, muy importante los medios de comunicación en la actualidad, como podemos comprobar, y del mismo modo el sector servicios, ¿vale? Es decir, turismo, estamos hablando de comunicaciones y demás, gana mucha fuerza, del mismo modo que el uso residencial, sobre todo en zonas, ¿no?, donde está un poco asociado al sector servicios, sector turísticos, etcétera, etcétera. Bueno, lo podemos comprobar aquí también. Por sectores, el consumo final crece hasta 2005, después tenemos este efecto de la crisis y el consumo final, ¿no?, por fuentes, se basa en productos petrolíferos en su mayor parte. Carbón actualmente está estabilizado en cifras bajas. En el caso del sector ya sabemos que el transporte crece exponencialmente, ¿vale?, hasta la crisis del 2008, mientras que desde 2005 la industria ha reducido este consumo, ¿vale? Sector residencial gana mucha fuerza, gana mucho espacio, ¿no? Sobre todo gente también que viene de fuera de otros países, ¿no? Que van a, digamos, tener esa segunda residencia y que van a hacer aquí gasto, ¿no? Y sobre todo por ese incremento del nivel de vida, ¿no? Ahora casi todo el mundo, o mucha gente tiene calefacción, climatización en casa, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues bueno, nos encontramos ese peso creciente también de la actividad económica en el ámbito de la informática, las telecomunicaciones y finalmente la agricultura va a ser ese consumo final de energía. Por comunidades, ¿cuáles digamos, las consumidoras? Bueno, básicamente las más industrializadas, ¿no? Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco, Madrid, ¿vale? Y bueno, se han llevado a cabo medidas de eficiencia energética, no sé si recordaréis, ¿no? Creo que fue en 2012, cuando, en 2011 creo que fue, cuando el expresidente, ¿no? Creo que fue con Rubalcaba, Zapatero con Rubalcaba como ministro, redujo, ¿no?, por ejemplo, el consumo intentó reducir el consumo de carburantes reduciendo 10 kilómetros la velocidad de las autopistas, ¿no? No sé si lo recordaréis, pasó del máximo de 120 a 110 de manera transitoria por la crisis que hubo del petróleo en Libia, ¿no?, y de sus efectos para la economía. Por lo tanto, y una vez visto todos estos aspectos, ¿qué problemas nos vamos a encontrar y cuál va a ser la política energética que vamos a llevar a cabo? Bueno, por un lado, los problemas básicos energéticos de España son básicamente tres, ¿no? Estamos hablando de esa dependencia externa en el abastecimiento, es decir, sobre todo en hidrocarburos. Estamos hablando en el elevado coste que tienen todo este tipo de energías y también el impacto medioambiental, es decir, el aspecto que tiene que ver con el medio ambiente y su degradación, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que España está sujeta a esas directivas y a esas leyes y normas europeas en última instancia y se tiene que regir a través de estas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta política, ¿vale?, que se va a llevar a cabo desde la Unión Europea y que España, evidentemente, tiene que cumplir y llevar a cabo, ¿no? Estamos hablando, en primer lugar, de la dependencia externa, ¿de acuerdo? Porque el 71% de la energía primaria utilizada en 2014 es externa y para garantizar esta seguridad en el abastecimiento se entablan una serie de relaciones, ¿no?, multilaterales, bilaterales con diferentes países proveedores. También estamos hablando de la diversificación de las importaciones, del fomento de energías autóctonas, renovables y sobre todo también la consolidación de una extensión de red transeuropea, tanto de gas como de electricidad, que pueda abastecer el suministro, ¿no? También existe un elevado gasto energético que en muchas ocasiones reduce la competitividad de la economía. ¿Esto qué significa? Bueno, si intentamos competir con el resto del mundo, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo, un alto coste energético va a matar nuestros productos porque al final saldrán al mercado con un mayor coste y no podrán competir en este aspecto con otros productos, sobre todo de mercados asiáticos, estadounidenses, africanos incluso, por qué no decirlo. Y bueno, se pretende sobre todo desde la Unión Europea intentar incrementar esa eficiencia energética, reducir el consumo y en el caso de
de la Unión Europea hay una exigencia comunitaria de reducir este consumo de entre un 20% entre 2010 y 2020, ¿no? Además, el Estado también aplica otra serie de medidas de ahorro energético en todos los sectores, impulsa la cogeneración, las centrales de ciclo combinado, mejoras tecnológicas, es decir, toda una serie de políticas que, bueno, en cierta medida son a largo plazo, ¿no? Y, bueno, los efectos se verán en el futuro, ¿no? En cuanto al impacto ambiental, que es el otro gran problema, ¿no? Del tema de la energía, no solamente el de su elevado coste, ¿no? Es muy importante porque ha dado lugar a una serie de políticas, una serie de medidas que han intentado mitigarlo y que vamos a explicar a continuación. Estamos hablando del agotamiento de recursos energéticos, por lo que se fomenta esa reducción del consumo, concienciando sobre todo a consumidores. Debemos de tener en cuenta que muchas veces desde los hogares también se hace un uso y un abuso de una serie de energías, ¿no? Que pueden ser prescindibles, ¿verdad? También a nivel empresarial, pero yo vuelvo a insistir, las empresas la verdad es que tienen cierto control porque después rinden cuentas a su comunidad autónoma, la comunidad autónoma España y España en última instancia a la Unión Europea, con lo cual en ese aspecto hay una legislación bastante exigente. Se puede mejorar, evidentemente, pero existe. También la contaminación sobre todo la capa de la atmósfera, la contaminación del aire, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Sobre todo este sector económico industrial que es altamente corrosivo, ¿no? Para el medio ambiente y sobre todo en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero que tras el protocolo de Kioto y después la última cumbre de París, pues se van a intentar reducir. Es un objetivo muy ambicioso. Han firmado casi todos los países, pero bueno, ya veremos cómo se lleva a cabo esta reducción, ¿no? También hablamos de recalentamiento de las aguas, en este caso por el uso de refrigeración de centrales térmicas o incluso alteración del caudal que afecta gravemente a la biodiversidad y al entorno natural y paisajístico que hemos visto en temas anteriores. Produce residuos sólidos radioactivos, ¿vale? Que en muchas ocasiones son necesarios almacenar y bueno, hablamos de escorias de carbón y esos famosos, ¿no? Grandes contenedores de residuos radioactivos, ¿no? De gran impacto para el medio ambiente. También reduce efectivamente la diversidad de estos ecosistemas afectados, ¿no? Muchas veces se pierde calidad en el paisaje, se pierden especies, ¿no? Se eliminan directamente y del mismo modo nos encontramos una reducción drástica, ¿no? En muchas ocasiones de la biodiversidad, de los ecosistemas afectados, lo que conlleva y lo que trae aparejado evidentemente que, bueno, estas instalaciones, ¿no? Sobre todo de plantas nucleares, de centrales térmicas, centrales hidráulicas, pues bueno, que causen ese fuerte impacto paisajístico que en muchas ocasiones se intenta maquillar o mitigar construyendo vegetación, ¿no? O intentando plantar vegetación adosada o construyéndolas en lo posible dentro de las tipologías tradicionales del entorno en el cual nos movemos, ¿no? Del mismo modo que comporta serios riesgos, ¿no? Como incendios, explosiones térmicas. Hemos visto en muchas ocasiones accidentes nucleares, ¿no? De gran calado, desde Chernobyl hasta Fukushima. Y, bueno, rotura de presas, ¿no? Recordemos en los años 90 esa rotura de la presa de Tous y, bueno, en muchas ocasiones intentan incrementar las medidas de seguridad, pero también existe un amplio debate, sobre todo a nivel social, ¿no? Si es seguro, si no son seguras, si en el caso de que pasara así, nunca va a pasar, pero bueno, hemos visto cómo se han producido muchos accidentes y que han sido de efectos totalmente nefastos, ¿no? Para finalizar, y con esto ya cerramos este tema, las energías renovables, bueno, pues contribuyen, ¿no? A intentar alcanzar todos estos objetivos, ¿no? La reducción de gases de efecto invernadero, la contaminación, a la reducción de la biodiversidad, ¿no? Eliminar todos estos riesgos para la población. Y bueno, sabemos que se propone que para 2020 el 20% de el consumo de energía final bruta sea del 20%, ¿vale? Y que los biocarburantes representen el 10% del consumo de combustible para vehículos. Se conseguirá, bueno, ese es el reto. Hay
una gran industria en torno a la energía va a ser muy complicado, sobre todo por temas de presiones económicas, de lobbies de poder, de intereses políticos, económicos, ¿vale? Incluso sociales, ¿no? Porque claro, el que trabaja en una central nuclear seguramente no querrá que cierren esa central nuclear para no perder su trabajo, que esté no peligre, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el reto, veremos si lo conseguimos, lo que está claro que, bueno, en este mundo sin este tipo de políticas que vayan encaminadas a una economía mucho más sostenible, mucho más verde y con energías renovables, sinceramente, no tiene ningún futuro. Así que nada, espero que os haya servido este vídeo tutorial y nos vemos en clase.